Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente. Bien amigos, yo soy Rafael Rivas en una entrega más. Como siempre, agradecerles sus comentarios, sus opiniones y sus me gusta. Y invitarlos siempre, agradeciéndole de antemano su seguimiento en caso de, en nuestras entregas, nuestro trabajo, consideren algo de su agrado o que representen algún pequeño aprendizaje, por pequeño sea, y le dan a me gusta y se suscriben. Les agradecemos eso y les reiteramos a los que no lo han hecho que se aboquen a ello, porque así nosotros seguimos creciendo. ¿Entiendes? Seguimos creciendo, que esa es la idea, avanzar. Bien, vamos a ver. Aquí el pasado 11 de este mes, por una y algo, 1:20, siendo preciso, de acuerdo a lo que leí, 1:23 de la tarde, el día 11, se produjo lo que se le ha llamado un blackout, o sea, la salida del universo de generación eléctrica en nuestro país. Se han hecho, van y vienen muchas especies en relación a la opinión de la razón del evento. Y nosotros, para hablar, llevarle un mensaje a nuestros seguidores, pues nos iniciamos una búsqueda de la posible verdad, de la razón de ser del apagón. Y para ello fuimos y visitamos a un pariente, que su profesión es ingeniero eléctrico y que es una figura respetable y conocida en nuestro país porque tomó parte en muchas de esas instalaciones, represas y todo, una compañía muy reconocida en nuestro país. Y le dije, dime, ¿qué es lo que tú crees que ha pasado? Porque la verdad ni se va a saber, a lo mejor. Por eso digo que hay muchas especulaciones, muchas especies. Entonces él me estaba diciendo, yo le dije, pero mira, ¿qué tú crees? Yo no entiendo, perdón, cómo, porque una planta de San Pedro o no San Pedro, por ahí, haya salido del sistema, cómo arrastra el país entero, el universo de las plantas eléctricas y de las hidroeléctricas. Entonces me dice, mira, oye, ¿qué es lo que hay? Si la salida de una planta, eso puede ocasionar una cadena de
salidas de plantas en otras regiones de la geografía nacional. Porque me dice él que hay un centro, yo no sabía, que había un centro aquí, hay un centro que es que monitorea los trabajos de las plantas en el país. Y son los encargados de decir, mira, esta planta se está recibiendo mucho voltaje, más de lo necesario, hay que permitir por la apertura de algunas, ¿cómo fue el término? Eso, bueno, unas planillas, un mecanismo, ahora no recuerdo el término técnico, para que dejar que salga presión de la carga, si está recibiendo más voltaje del que necesita esa planta. Entonces dice él, me explica él, que hay unos break o unos interruptores, no sé cómo se le llame, que permiten esa salida de la generación extra, que no se retenga y no cree un trastorno en la planta. Dice que existen unos operadores que no es un operador corriente y común, es un técnico muy delicado. Me decía él, un técnico con un lápiz te puede abortar una generación de una planta, de los megavatios que sea, con un lápiz, con un accionar, un break, no sé qué. ¿Qué es lo que pudo haber pasado? Bueno, me dice él, descuido en la regulación de ese individuo, ese técnico, que tiene que permanecer constantemente, de día y de noche, no sé si se alternan, pienso que sí, o un descuido, o respondió a una situación de inconducta, una situación fuera de lugar. O sea, que aceptara un soborno para producir esa situación. Porque, ¿qué es lo que pasa? Me decía él. Si dejan que abruptamente salga toda esa sobrecarga, o si se crea la sobrecarga de algún modo, no sé, en esa planta, y tú la sueltas bruscamente o algo así, estoy dando más o menos una idea, porque yo darle seguimiento a todos esos términos que me explicó, y todo eso, el equipo, el break, qué sé yo qué, la cuestión, reductores, no, eso no puedo. Estoy hablando del concepto general, más o menos lo que yo entendí. Cuando esa generación, ese exceso de generación, le va a llegar a los circuitos por la vía de transmisión a otras plantas, porque eso conduce miles y miles de voltios, desde 12.000 voltios a qué sé yo cuántos mil voltios, 24.000, 30.000, 50.000 voltios. Y entonces cuando llega esa sobrecarga a las otras plantas, pues las otras plantas se defienden con unos sensores, que tienen sensores, entonces para no recibir esa sobrecarga, se disparan. Entonces así va la secuencia y por eso se produjo, entiende él, ese blackout a nivel nacional. Lo que sí, él dice que esos son, repito, individuos muy, muy especializados que son los encargados de manejar esas plantas.
Y pudo haber sido que se durmiera, o que lo hizo torpemente, le dio a un switch que no tenía que darle, o aceptó un soborno para que produjera esa situación y se generara como le llamamos, un blackout, una salida de todas las plantas a nivel nacional. Esa es, o sea que la situación está entre dos verdades, tres verdades. O se quedó dormido y se presentó la situación y no actuó. O se confundió con el accionar, el manejo, al evidenciar el alto voltaje. O se vendió. Esas tres causas pudieron haber sido. No existen, desde su punto de vista, otra causa. Digo, pues, bueno, me dijo, esas son las tres causas que yo veo. Entonces, todavía hoy, que estamos tengo entendido, a 14 hoy, ¿verdad? Estamos a 14 hoy. Bueno, hoy todavía la prensa, o sea, los encargados de informar lo que pasó, no tienen un informe preciso, por lo tanto no le pueden informar a la ciudadanía qué es lo que ha pasado. Para mí tiene sentido lo que me dijo ese pariente. Tiene sentido, conocedor de la situación. Y ahí lo dejo. Pero realmente aquí, bueno, dice algunas células de la oposición que lo que está buscando el gobierno, algunos comentarios que inclusive no lo he visto en la prensa, pero yo sé que lo están comentando, que lo que quiere el gobierno es crear una situación que se justifique la privatización general del servicio de energía eléctrica, la distribución, que se privatice, que vaya todo al sector privado, el universo total de la electricidad. Eso es lo que están diciendo. Pero eso dicen algunas células de la oposición. Por otra parte, señor, el Foro Económico del Dinero reconoció el mérito de la excelencia de nuestro gobernador del Banco Central, Valdés Albizu, por su trayectoria y el manejo de la estabilidad macroeconómica y el fortalecimiento del sistema financiero, y además, con su gestión, también la confianza en las inversiones, de manera principal, inversiones nacionales y foráneas, internacionales, que ha sido la política de esta gobernación. Y por eso, pues, usted ve que vienen los gobiernos, pasan los gobiernos, viene otro gobierno y permanece el señor Valdés Albizu en sus funciones porque ha dado el servicio que la gente y los gobiernos se encuentran satisfechos con sus servicios. Asimismo, el Banco Central informó
que el índice de los precios del consumidor registró una variación de un 0.55 en octubre de 2025. Señaló el Banco Central que la inflación ha permanecido durante 30 meses dentro del rango de 4.0%. Y que los sectores que más han sido protagonistas de esa inflación están las bebidas no alcohólicas, los alimentos, los restaurantes y en los bienes de servicio, que se ha evidenciado más esa inflación. Y yo quiero, aprovechando, mira que no tenía eso en agenda, pero me vino a la mente, aprovechando el tema de la inflación y de la variación de los precios y la cuestión que se produce casi de manera se reitera, eso no es el término que debo usar, es recurrente cada año, a final de año, que haya algunos rubros que suben de precio por el tema climático y todas esas cosas. Entre ellos, los principales está el plátano, los huevos, la yuca y el arroz. Entonces, yo conversando con un agricultor, porque ya oí que leí que el gobierno estaba pensando, como hace todos los años, algunos gobiernos son los que más se han prestado a eso. Pero ahora, como quizá el gobernante no tiene esos afanes de reelección, deja las cosas que fluyan de acuerdo a la oferta y la demanda. ¿Y qué es lo que quiero significar? Lo siguiente, miren, vamos a coger un rubro, el plátano. El plátano fluctúa, según estuve conversando con esa persona, llegó a vender plátano este año, que ya está terminando, ¿verdad? Estamos a la ley de 6 semanas para que termine el año. Llegó a vender unidades de plátano en finca a 8 y a 9 pesos la unidad. Fue variando, yo lo vendió a 10, a 11, a 14, 16, 18, hasta que ahora en finca se está pagando el plátano en estos momentos a 20 pesos, 21, 22 en finca. Entonces él dice, uno de los rubros más caros para sembrar, y más delicado, es el plátano, más que el guineo, le llaman banano, ¿no? Es más caro. Necesita un tema de inundación por gravedad, pero tiene que haber mucha agua, o por goteo, o de la hidroaspersión, que es todavía más cara, ese regadío, ese sistema de riesgo. Entonces nosotros aprovechamos estos meses para nivelar nuestras ganancias. Entonces yo le di la razón. ¿Por qué? Porque el año pasado, me cuenta él, el plátano en finca llegó a pagarse a 25 pesos. Estaba a 30 y algo en los supermercados, 28, 30, 32. Pero en los colmados llegó a estar a 40 y a 45 pesos una unidad. Porque gana más el que siembra todos esos intermediarios.
El que siembra tiene que esperar un año para generar la cosecha y además vivir los riesgos de los caprichos de la naturaleza. Es así. Entonces dice, el año pasado se encareció el plátano y viene el gobierno, o no sé qué año antepasado, con populismo, y comenzó a perder dinero, a comprar plátano a ese precio, que lo vendían en la finca, y a perder dinero para hacer supuestamente una labor social, y poniendo el plátano en los Inespres o en lo que sé yo qué sitios, a 7 y a 8 pesos. De consiguiente, nadie iba a buscar plátano a la finca. Esperaba que el gobierno lo pusiera ahí, pero ¿en detrimento de quién iba eso, esas políticas? En detrimento del productor. O estoy hablando pluma de burro. Es así, es una realidad. Es una realidad, como dice Guerrero Heredia, una realidad real. Entonces, yo pienso que el gobierno, hay cosas que el gobierno tiene que, bueno, estamos hablando de un tema tan neurálgico como los combustibles que subvencionan permanentemente. Pero hay cosas que usted tiene que dejarla al tema que se manejen con el tema, las resultantes de la oferta y la demanda. Entonces porque ya subió el plátano por el tema climático, o el guineo, o los huevos, las gallinas ponen más huevos, cuestión, el arroz con el frío, qué sé yo qué sé yo cuánto, ¿entiendes? Sube un poco porque se complica la cosecha. Entonces viene el gobierno, ok, vamos a comprar y a perder el gobierno miles y miles de millones de pesos para que se beneficien la clase más desposida. Eso usted lo ve desde el punto de vista social. Oye, qué bien, pero que no es así. Bien para los pobres y los que tienen menos recursos, eso está bien. Pero usted lo que tiene que buscar es un equilibrio en la vida. Porque lo que usted no puede hacer es beneficiar a un sector y perjudicar al otro. Pero si usted hace un razonamiento con logística, si no hay productores en los campos, no va a haber plátano. No es que si llegó y que si compramos y lo vamos a ver barato, no, que no va a haber plátano. No va a haber guineo, no va a haber arroz. No va a haber yuca. La yuca se escasea también a fin de año. Pero hay otro producto que se me estaba olvidando, que es lo que más sube tradicionalmente todos los diciembre y enero, por ahí con el frío, es el ajo. El ajo triplica a veces los precios normales. El ajo. O sea que, vamos a ver, yo pienso que el gobierno tiene que tener cuidado con eso y las autoridades que tienen que ver con ese manejo, de que le den ese consejo al gobierno. Cuidado con desincentivar y atropellar con esas políticas a los productores del país. Al individuo que coge préstamos, que coge su dinero, que espera un año para una cosecha, repito, con los eventuales caprichos de la naturaleza, tornados, inundaciones, huracanes, todas esas cosas. Entonces, en ese sentido, yo pienso que el gobierno debe tener cuidado. ¿Comprende? Es así, Mira, si no te gusta cómo son las cosas, cámbialas. No eres un árbol. Buenas, hasta la próxima.
Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, trabajando por una estabilidad que se siente.